Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Hemos terminado en nuestra sesión anterior todas estas maravillosas promesas que Jesús nos ha hecho, especialmente en el tema de la vida eterna. Nos ha prometido llevarnos a vivir con Él eternamente y participar de su gloria, de su alegría y de una paz inimaginable por toda la eternidad. Vamos a iniciar ahora un nuevo tema. Vamos a empezar ahora a conocer un poquito más de su iglesia. Estamos conociendo a Jesús, hemos conocido sus enseñanzas, hemos conocido ya sus promesas. Veamos ahora un poco acerca de la iglesia, de esta maravillosa iglesia que Él ha fundado para todos nosotros. Vamos a ver ahora en estas sesiones cómo Dios ha creado un pueblo, y este pueblo al que nosotros llamamos iglesia es en donde nosotros nos desarrollamos, es donde se construye el reino. Por eso necesitamos ahora conocer cuál es nuestra actividad dentro también de la iglesia para poder nosotros colaborar realmente con Jesús en el desarrollo de su reino. Así que, si te parece bien, iniciemos ahora un poquito hablando de esta realidad maravillosa que llamamos la iglesia. Veíamos ya en el capítulo anterior cómo Jesús ha querido quedarse entre nosotros. Ha querido que su presencia sea, como lo dice la Escritura, la del Emmanuel, la del Dios con nosotros. Hemos visto las diferentes maneras en que se realiza su presencia en el mundo. Pues bien, esta presencia en el mundo, en nuestros hermanos, en los sacerdotes, en su palabra y en la Eucaristía, es posible porque Jesús se ha quedado en la iglesia. Es más, porque Jesús mismo es la iglesia, porque todos nosotros junto a Él somos la iglesia. Recordarás ya cómo hemos hablado de que somos realmente parte de Jesús y que esta realidad que nosotros vivimos, la vivimos con Él y en Él. Y por eso es que hablamos de que Jesús es la misma iglesia y nosotros en la iglesia somos los que vamos colaborando con Él como parte de Él mismo. Es Jesús mismo que sigue caminando entre nosotros, pero ahora a través de nosotros mismos, a través de la iglesia. Junto a Él somos la iglesia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 8, encontramos cómo en una ocasión Felipe le dijo a Jesús: «Muéstranos al Padre y con eso nos basta». Y Jesús le dijo: «Felipe, ¿cuánto tiempo llevo viviendo en medio de ustedes y aún no te has dado cuenta de que quien me ve a mí, ve a mi Padre? El Padre y yo somos uno. Él vive en mí y yo vivo en Él». Esta es una realidad maravillosa que nosotros difícilmente entendemos. Sin embargo, estas son las palabras de Jesús. Jesús nos invita a descubrir al Padre en Él mismo. El Padre y Él son una misma realidad. Quisiera que fueras al Evangelio de San Juan en el capítulo 14, en el verso 10. Estamos en el contexto de la última cena donde Jesús revela cosas maravillosas para sus discípulos y para nosotros mismos. Dice en el texto: ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Lo que les digo no son palabras mías, es el Padre que vive en mí el que está realizando su obra. Si te fijas, es el Padre el que realizaba la obra en Jesús. O sea, Jesús es la manifestación del Padre. Llamamos también es el sacramento del Padre. A través del Hijo nosotros hemos conocido al Padre. Con estas palabras, Jesús le decía a Felipe que Él era el sacramento del Padre, la manifestación visible del Padre, que es invisible. Al Padre no lo podemos ver, sin embargo podemos ver a Jesús, que es la manifestación. Podemos ver que en Jesús se manifiesta completamente la acción de Dios Padre, que es invisible.
Pues de igual manera, la iglesia es ahora el sacramento de Jesús. De manera que quien ve a la iglesia está viendo a Jesús. Quien participa de la vida de la iglesia está participando en la vida de Jesús. Por eso, únicamente en la iglesia hay vida y solo en ella se puede vivir la vida en abundancia. Pero es una realidad la iglesia tan compleja, tan misteriosa, que no la podríamos entender claramente. Entonces San Pablo, para poder explicar un poco lo que es el misterio de la iglesia, usó diferentes elementos. Entre ellos, el símil del cuerpo, es decir, nuestra iglesia se parece a un cuerpo. San Pablo nos dice que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y quisiera que te refirieras ahora a 1 de Corintios en el capítulo 12, en el verso 27. Dice: ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo. Es como nuestras células, como cada uno de los elementos de nuestro cuerpo, así cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto lo repite también escribiendo a los Romanos. Quisiera que te refirieras ahora a Romanos 12:5. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo y somos miembros los unos de los otros. De manera que cada uno de nosotros forma parte de este cuerpo. Cada uno de nosotros es un miembro de este maravilloso cuerpo, donde Jesús es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Vamos a ver ahora 1 de Corintios, capítulo 6, en el verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo? Y en este contexto en el que escribe San Pablo a los Corintios, está tocando temas difíciles. Aquí toca sobre todo el tema de cuando nosotros hacemos cosas equivocadas, cuando nosotros hacemos cosas que dañan el cuerpo, pues nosotros a quien estamos dañando pues es al cuerpo de Cristo. Todos nuestros pecados dañan al cuerpo de Cristo. Por eso ya había comentado en una de nuestras reuniones cómo no hay pecados individuales. Todos los pecados siempre tienen una característica colectiva. Cuando nosotros hacemos algo dañino, pues lo que estamos haciendo es dañando al cuerpo. Si yo, por ejemplo, pusiera mi mano sobre una fogata, si yo tomara un leño ardiendo, pues se va a quemar la mano. Pero no es que se quema nada más la mano, o sea, mi mano no es una cosa que está separada de mí. Lo que se está quemando, pues es mi cuerpo. Estoy quemando, estoy dañando, estoy lastimando mi cuerpo porque formamos parte de este cuerpo. Este cuerpo en donde Jesús es la cabeza y nosotros somos parte de estos, somos sus miembros, formamos parte de este cuerpo. Quisiera que nos acompañaras ahora para ver cómo Jesús es la cabeza. Esto le quedaba muy claro a la primera comunidad y se lo escribe San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, en el verso 18. Dice: Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio de todo, el primogénito de los que triunfan sobre la muerte y por eso tiene la primacía sobre todas las cosas. En el capítulo 2 de esta misma carta a los Colosenses, San Pablo nos habla cómo todo el cuerpo está completamente integrado y se va uniendo a través de nervios, a través de músculos, o sea, todos estamos unidos como nuestro propio cuerpo. Hablaba un poco sobre cómo a veces nosotros no entendemos esto y entonces lastimamos el cuerpo, nos separamos y con ello pues dañamos toda nuestra estructura. Dice, a propósito de los que no están unidos, dice, los que no se mantienen unidos a Cristo, que es la cabeza,
por quien todo el cuerpo, a través de los nervios y ligamentos, recibe alimento y cohesión, logrando el crecimiento que Dios quiere. Es decir, es a través de Cristo, en esta unidad con Él, como todo lo que está en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia, va cooperando para el crecimiento de toda la iglesia. Cuando algunos se separan, cuando no cooperan, cuando no se sienten parte de este cuerpo, entonces el nutrimento no llega a todas partes y por eso la iglesia no crece. Esta misma idea la va a repetir en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Quisiera que la viéramos directamente en tu Biblia. Capítulo 5 en el verso 23. Dice, pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo Salvador del cuerpo, que es la iglesia. Entonces vemos cómo verdaderamente este cuerpo tiene diferentes miembros y el primer miembro, el principal, pues es la cabeza. Y esta cabeza es Cristo. En este cuerpo, cada uno de sus miembros está destinado a servir al resto del cuerpo de diferentes maneras. Y por eso San Pablo escribe a los Corintios nuevamente en este capítulo 12, en donde habla sobre todo este tema de cómo estamos unidos, vinculados unos con otros y de todas las formas en que nosotros participamos dentro de la iglesia. Quisiera que nuevamente nos acompañaras en tu Biblia para que viéramos 1 Corintios capítulo 12, el verso 12 y siguientes. Y veas cómo efectivamente este cuerpo, unido por los miembros, unido por los ligamentos, por los músculos, va haciendo en nosotros una verdadera cohesión y que cada uno de nosotros tiene una función, una finalidad. Dice, del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo. Y también todos participamos del mismo espíritu. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. O sea, nuestro cuerpo pues tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene cabeza, tiene músculos, tiene muchas cosas. Y cada una tiene una participación especial en el cuerpo. Gracias a esta participación en el cuerpo es que nosotros estamos vivos. Cuando uno de nuestros miembros se enferma, pues entonces todo el cuerpo se va a enfermar. Por lo que todos han de ser ejercitados, a fin de que el cuerpo se desarrolle plenamente sin despreciar a ninguno de ellos, pues todos son igualmente importantes. En este texto continúa San Pablo hablándonos de cómo cada uno de los miembros tiene una función particular y nadie puede decir, no, pues yo no soy importante, yo no cuento en la iglesia, pues otros lo tienen que hacer, yo no soy nada en esta iglesia. Y no, cada uno tiene una función particular, diferente, pero todas bien importante. Quisiera leer contigo este texto a partir del versículo 15 en esta primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12 que estamos revisando. Dice San Pablo, si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dejaría por esto de pertenecer al cuerpo? Y si el oído dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de pertenecer al cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Con razón Dios puso cada uno de los miembros del cuerpo como le pareció conveniente. Pues si todo se redujera a un miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por eso, aunque hay muchos miembros, el cuerpo es uno. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son los más necesarios, y a los que consideramos menos nobles los rodeamos de especial cuidado. También tratamos con mayor decoro a los que consideramos más indecorosos, mientras otros miembros que son presentables no lo necesitan.
Dios mismo distribuyó el cuerpo, dando mayor honor a lo que era menos noble, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. De manera que cada uno de nosotros somos importantes dentro de la iglesia. Desafortunadamente, hoy vemos cómo mucha gente en la iglesia pues se siente apartada, no se siente necesaria. Cumple solamente a veces con ir a misa, con participar de algunas de las actividades organizadas en nuestras parroquias, pero no se siente iglesia. Piensa que la iglesia pues es esa construcción material a la que nosotros asistimos los domingos o los días del culto. Sin embargo, la iglesia somos nosotros, es algo vivo y todos tenemos que participar. Si nuestra iglesia hoy en día no ha crecido lo suficiente, es porque muchos de nosotros somos miembros importantes, a los cuales Dios dotó de carismas, de dones, no los hemos puesto al servicio del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene que ponerse al servicio del cuerpo. Imaginémonos que la mano dijera, no, yo no voy a agarrar nada, entonces a ver ustedes cómo le hacen para comer. ¿Cómo agarraríamos la cuchara? Esta mano tiene que cooperar, tiene todos los dones, tiene la movilidad, tiene la forma. Dios la hizo de tal forma que me ayudara para alimentarme, para coger las cosas que necesito, etc. Bueno, así somos cada uno de nosotros. Así eres tú y así soy yo. Cada uno tiene una función. Yo soy sacerdote. Tú eres un laico. Probablemente eres padre o madre de familia. A lo mejor eres hijo de familia. Cada uno de nosotros tiene una función dentro de las familias. El padre tiene una función dentro de la iglesia. Al educar a sus hijos está cumpliendo con esta función dentro de la iglesia. Lo mismo la madre. Cuando los hijos responden a la educación de sus padres, están contribuyendo a la formación del cuerpo de Cristo. Estamos contribuyendo a que Cristo se vaya formando completamente y vaya creciendo. Si la iglesia muchas veces no crece, es porque hay tantísimas personas que no se sienten parte de este cuerpo, que no se dan cuenta de que han sido dotadas de una serie de dones, de carismas maravillosos para poder construir la iglesia. Y si no los ponemos al servicio de los demás, pues entonces simplemente la iglesia no crece. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de nuestra participación dentro de la iglesia, porque nuestra iglesia está formada de todos nosotros. Y cuando alguien no cumple con su función, entonces todo en la iglesia empieza a caminar, si no mal, no con la plenitud que debería. Y más aún, como lo decía hace un momento, cuando uno de sus miembros se retira, se aparta, cuando a uno de los miembros no le empieza a llegar suficiente sangre, cuando no le llega nutrimento, cuando se enferma, pues entonces todo el cuerpo se enferma, todo el cuerpo sufre. Y es que nuestro cuerpo está todo unido. No puedo decir que mi mano es la que está sufriendo, o que mi estómago es el que está sufriendo, o mi pie es el que está sufriendo. Yo estoy sufriendo con el cuerpo, porque todos somos parte de este cuerpo. Y por eso no podemos ver que uno de mis hermanos esté sufriendo y decir, bueno, pues ese es su problema, ¿verdad? No, es también mi problema, porque este hermano que está sufriendo hace sufrir a todo el cuerpo, me hace sufrir a mí, porque forma parte de mí mismo, porque todos formamos parte del cuerpo de la iglesia. En el versículo 26, que es prácticamente donde termina San Pablo esta idea del cuerpo, del símil del cuerpo, nos dice claramente que cuando un miembro se ve afectado todo el cuerpo. Dice en efecto, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. De manera entonces que no podemos nosotros sentirnos apartados, ajenos, alejados de este cuerpo. Y esto es algo que todavía en nuestra comunidad no hemos entendido completamente. Y nos sentimos, pues, gentes aisladas como un montón de islas. Vamos a misa, no nos conocemos, no nos hablamos, no sabemos quién participa conmigo.
No me siento parte de las otras familias. Me llama siempre la atención, por ejemplo, en la misa, que apenas termina el padre diciendo podemos ir en paz y todos salimos corriendo rápidamente a nuestros automóviles, rápidamente a hacer otras cosas y nunca nos tomamos un momentito para ver quién se ha sentado junto a mí durante este tiempo. Él forma parte de mi iglesia, él forma parte de mi cuerpo. Y a veces junto a ti, ahí en la iglesia, puede estar alguien que está sufriendo porque tiene una persona enferma en su casa, porque ha perdido el empleo, por circunstancias que a todos nos afectan en la vida cotidiana. Y nadie se interesa el uno por el otro. Sería como si yo me hubiera hecho una cortada, pero el resto de mi cuerpo, ni mis ojos, ni la otra mano, ni dije, no, pues la mano está enferma. Y no sé ni quién es esta mano, y nos desconociéramos completamente. Necesitamos darnos cuenta de que formamos parte de un cuerpo, de que estas personas que están junto a nosotros pueden estar sufriendo y necesito conocerlas. Necesito darme cuenta de que formo parte de una sociedad orgánica que llamamos iglesia y que San Pablo refiere a un cuerpo. Con esta comparación del cuerpo, San Pablo nos está hablando de tres cosas fundamentales. Primero, saber descubrir qué parte del cuerpo soy. Es decir, cuál es mi vocación, para qué me creó Dios, qué es lo que yo tengo que hacer dentro de su iglesia. De esta forma, yo necesito buscar cuál es la voluntad de Dios para mí. Porque cuando yo realizo la voluntad de Dios, voy ayudando a que se desarrolle la iglesia. ¿Te has preguntado tú cuál es tu papel dentro de la iglesia? Santa Teresita del Niño Jesús, que se consideraba pues prácticamente nada, ¿verdad? Ella enferma, pequeña, ella decía, ¿y cuál es mi función dentro de la iglesia? Ella le hubiera gustado ser misionera y le hubiera gustado hacer muchas cosas, pero no podía. Y entonces ella se puso a pensar, ¿cuál será mi papel dentro de la iglesia? ¿Para qué Dios me habrá mandado? Y leyendo precisamente este capítulo 12 de la carta a los Corintios, ella llega a la siguiente conclusión. Yo en la iglesia seré el corazón, porque el corazón se dedica a amar, y ella entonces sentía que para lo único que tenía vocación era para amar a su iglesia. Y por eso esta frase que conocemos mucho de Santa Teresita dice, en la iglesia yo seré el amor. Cada uno tiene una participación importante en la iglesia. ¿Cuál es la tuya? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Tú eres mano? ¿Eres pie? ¿Eres ojo? ¿Qué es lo que eres? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Cuando nosotros no tomamos conciencia de esto, sucede que los que están llamados al matrimonio se van de religiosos o se quedan solteros, y los que están llamados a la vida consagrada se casan, lo que hace sufrir a todo el cuerpo, empezando, claro, por ellos mismos, pues hacen no solo su vida infeliz, sino la del resto del cuerpo de Jesús, principalmente en los seres cercanos, como pasa pues muchas veces en los miembros que están más cerca de los miembros que se ven afectados por una enfermedad.